Hola amigos y amigas del taller de filosofía para la vida del PEAM. Bueno, ya estamos grabando nuestra tercera clase. Esta clase corresponde al martes pasado y en realidad lo que vamos a hacer es profundizar un poquito más en el pensamiento de Skinner. Ustedes recuerdan que Skinner es un psicólogo con una importante y consistente formación científica, un psicólogo inglés, quiero decir, perdón, un psicólogo norteamericano que tuvo, digamos, la inclinación de estudiar psicología, porque, bueno, igual que a nosotros le interesaba explicar, igual que a todos a la psicología en general, explicar la conducta humana. ¿Y qué pasa? Él va a la universidad y se encuentra con estudios, según su punto de vista, poco consistentes, con estudios incluso demasiado abstractos, con teorías inconexas. ¿A qué nos referimos cuando decimos estudios inconsistentes, abstractos o teorías inconexas? Bueno, nos estamos refiriendo a que para este autor, Skinner, todo lo que se diga acerca de la conducta humana necesariamente tiene que tener un soporte científico. Es como si hoy cuestionáramos, como se cuestionó en su momento, por ejemplo, la efectividad de la vacuna contra el COVID-19. Desde, digamos, las críticas serias, desde las críticas más consistentes, en realidad lo que se estaba buscando, lo que se estaba exigiendo, era que las vacunas tuvieran o hubieran pasado por un periodo de experimentación, de observación, de prueba científica en laboratorios, primero en animales, después en seres humanos, pasando por distintas fases, para que la vacuna tuviera ese rango de cientificidad. Es decir, que tuviéramos la certeza científica de estar frente a una vacuna efectiva. Esa es una mirada científica de la realidad y, por cierto, sumamente pertinente. Entre paréntesis agrego que en este tema que puse solamente de ejemplo, como es la vacuna contra el COVID-19, ya venía en etapa experimental, un procedimiento que finalmente se aceleró. Estamos en condiciones técnico-científicas de producir esos aceleramientos en la investigación y finalmente las vacunas aprobadas y que todos o la mayoría nos pusimos, pasaron por las fases científicas necesarias para considerar que son, digamos, un producto de la ciencia lo suficientemente chequeado, probado como para que bueno, beneficie a la salud humana en esta circunstancia tan terrible que nos tocó pasar. ¿Por qué digo esto? Solamente se me ocurre porque es un ejemplo muy fresco, pero se me ocurre para dar un ejemplo de lo que significa para un científico estudiar o producir conocimiento científico. Y en esto entonces me detengo nuevamente en el tema de la conducta, que, como decía, es lo que le interesa a los psicólogos cuando van a estudiar a la universidad psicología. Es decir, cómo estudiar psicología sin, digamos, hablar sin fundamentos, sin contar historias, sin, bueno,
basarse en habladurías o en entidades que puedan ser sospechables de tener justamente esta debilidad frente a los criterios que necesita la ciencia para probar sus conocimientos. Entonces él encuentra en la universidad, como les dije, como estudiantes, que no había conocimientos acerca o hipótesis. Ustedes saben que las hipótesis son afirmaciones acerca de un ámbito de la realidad humana que pueden ir cambiando a lo largo del tiempo, pero que tienen que tener una base, por lo menos en la experimentación, una base que nos indique que se está trabajando científicamente. Skinner no encuentra nada de eso en la universidad, sino que encuentra, como les decía, que eran experiencias mentales internas las que trataban de explicar la conducta humana, teorías abstractas. ¿Qué significa abstracto? Abstracto es lo contrario de concreto. Concreto es lo que yo puedo ver, tocar, oler. Lo concreto es lo que está allí y es susceptible de ser captado por mis sentidos. Y lo abstracto es aquello que está quizás más en el mundo de las ideas, de lo cual, si bien puedo decir algo, no lo puedo demostrar empíricamente. Esto significa a través de la experiencia, porque como todos ustedes saben, la ciencia se basa en la experimentación, ¿no? Uno habla de experimentos científicos, de pruebas. Esto ya un poco lo vamos a abordar más detenidamente en la próxima clase. Entonces, Skinner se posiciona de esta manera. Dice, bueno, para hablar de la conducta humana, nada de filosofía, nada de, no sé, de cuestiones esotéricas, ocultas, como dije, demasiado abstractas. Vamos hacia el estudio científico de la conducta humana. Y el estudio científico de la conducta humana solamente se puede abordar a través de la observación de la misma. O sea, viendo cómo procede el ser humano, vamos a entender, ¿no?, su conducta, que en definitiva es lo que nos interesa. Cómo explicamos nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestros deseos en el mundo de la vida. Siguiendo un poco a dos científicos que de alguna manera fundaron lo que en psicología se llama conductismo, ¿no? Justamente porque vienen de esta propuesta que hace Skinner. No miremos nada oculto, porque no hay nada oculto, y si hay algo oculto no lo podemos estudiar, justamente porque se nos oculta. ¿Cuál va a ser el camino, el método para llegar a estudiar algo de lo que no tenemos ninguna certeza? Entonces vamos, como decía, un poco basado en la teoría de Watson por un lado y en la teoría de Pavlov, a proponer, dice Skinner, otra explicación de la conducta humana que tiene más que ver con un conjunto de respuestas fisiológicas condicionadas por el entorno. Entonces, vuelvo a repetir, ¿cómo definimos la conducta humana? Como un conjunto de respuestas vinculadas entre sí, fisiológicas, o sea, que tienen que ver, que no tienen que ver con nada espiritual, con nada vinculado a lo que nosotros en algún momento llamamos o creímos que era el alma, sino que son fisiológicas, son químicas, tienen que ver con
puramente lo corporal, con el cuerpo, y estas respuestas fisiológicas están condicionadas por el entorno, que también es material, que también es físico. Es entonces que Skinner se dedica a estudiar el control científico de la conducta. ¿Cómo lo hace? Bueno, nosotros ya vimos en la clase pasada un video en el que se mostraba uno de los experimentos de Skinner, quizás el más famoso, con palomas adentro de una caja, en el que se mostraban técnicas de lo que él denomina técnicas de reforzamiento de la conducta en los animales. Es decir, a través de la asociación de reforzadores, digamos, y de castigos, se produce una determinada conducta. ¿Qué significa eso? Es fácil. Si yo quiero explicar una conducta de un animal, incluido el ser humano, busco cuáles son los estímulos que este animal, esta persona, ha recibido para actuar de determinada manera. Con lo cual ya tengo no solamente una teoría de la conducta humana, sino lo que tengo es el control de la conducta humana. ¿En qué sentido? En que si yo quito esos reforzadores que son mucho más complejos que los que proponía Watson o Pavlov, no es un estímulo para que se produzca una respuesta, sino que es un complejo de estímulos que él denomina asociación de reforzadores. ¿Por qué? Porque impulsan a actuar de determinada manera. Y castigos, ¿por qué? Porque cuando yo no logro la conducta deseada, entonces, tengo que decirlo de esta manera, se amenaza más o menos sutilmente con un castigo para lograr a posteriori la respuesta deseada. En la caja de Skinner, en la que el ejemplo, el experimento que vimos en el video, en la clase pasada, ustedes pudieron ver cuál era ese castigo. En primer lugar, el hecho de poner en una caja una paloma casi, no les diría totalmente desnutrida, pero una paloma por lo menos hambreada, que cada vez que recibía este complejo de estímulos era premiada con alimento. Entonces la paloma aprendió que reaccionando tal como se esperaba a través de los estímulos que se le daban, iba a obtener el alimento. Tener hambre no es algo menor, ¿no? Pensemos esta lógica que explica la conducta ya en lo que nos compete a nosotros como seres humanos, porque no es que a nosotros nos interese aisladamente la inquietud de un psicólogo que dice, miren, yo quiero explicar la conducta a través de la observación y propongo que la conducta se explica a través de un complejo de estímulos y que, bueno, y habla, como dijimos ya en la clase anterior, de la conducta operante. Acá lo que a nosotros nos interesa es pensar, tal como lo dijimos, cómo nos afecta a nosotros esta teoría. Si esta teoría puede explicar la conducta humana, si puede, en definitiva, hablar de nosotros y de nosotras como personas y llegar a iluminar una explicación acerca de cómo elegimos, por qué elegimos,
cuáles son las causas por las cuales tomamos decisiones. Todas cosas que nosotros hasta cierto punto creíamos que provenían de nuestra propia deliberación, de nuestra propia razón, de un análisis, de cuestiones que en definitiva nos hacían responsables de justamente nuestras acciones en el mundo, que como sabemos son acciones que no solamente modifican nuestra existencia, nuestra vida, sino que la vida de todos los que nos rodean y de la sociedad. Así surgieron ejemplos pero muy interesantes, cuestionamientos muy interesantes, porque dijimos en la clase que esta teoría es muy aplicable en primer lugar a la educación. Entonces, lejos estaríamos de poder entender la educación como un proceso de comprensión, de análisis, de crítica, de incorporación, más que incorporación, de construcción de conocimiento colectivo, sino la educación entendida como un programa por el cual se esperan determinadas respuestas de los niños y niñas y también de los adultos, y para esperar esas determinadas respuestas se producen determinados estímulos. Esto es aplicable a la educación, pero también es aplicable a nosotros como sociedad. Es decir, hasta qué punto, incluso surgió este ejemplo, en momentos o en situaciones recreativas, nosotros decidimos ir a un shopping, cosa que también podría ser cuestionable si es que nosotros decidimos ir a un shopping o ya alguien ha estado decidiendo por nosotros que los sábados, los domingos, no sé qué, tenemos que ir con los chicos, con los nietos, con los hijos, con la pareja a un shopping, a comer determinado tipo de alimento, si es comida rápida mejor, mirar una película. ¿Qué película tenemos que ver? Pareciera que nosotros creemos que estamos tomando todas esas decisiones. Digo, esta es muy simple, pero lo podemos trasladar a todo un plano mucho más complejo de nuestra vida, una relación de pareja, una relación de amistad, las relaciones laborales. Pareciera que nosotros decidimos cómo queremos trabajar, de qué manera. Bueno, según Skinner, si nosotros tratamos de explicar nuestra conducta a través de este esquema de condicionantes, pareciera que nada de eso, ni siquiera elegir ir a un shopping, elegir ver una película, comer, a ver qué decidimos comer, una pizza, una hamburguesa, un pancho, papas fritas con queso cheddar, ¿no? Hay una cantidad de cosas típicas. Pareciera que, según Skinner, todo eso que nosotros creemos que estamos decidiendo, lo están decidiendo otros, porque generan estímulos que nosotros no podemos percibir ni siquiera deliberar acerca de esos estímulos, pero que ya están causando efecto en nuestra conducta. Les comento que, por ejemplo, las llamadas terapias cognitivo-conductuales son una tipología de tratamiento, en todo caso psicológico, que descansan mucho en este tipo de posicionamiento, como el de Skinner. Yo les contaba, les decía un ejemplo, bueno, que por ahí me ha pasado alguna vez, de ir al cine hace muchos años y en la pausa que se hacía en ese momento entre una película y otra, o entre una parte y otra de la película, pasaban una propaganda en verano, digamos,
bueno, vieron cómo son las pantallas, todas las dimensiones, los audios, en la que se servía en un vaso transparente que transpiraba el frío, mostraban cómo se iba llenando el vaso con Coca-Cola, las burbujas, el ruido de las burbujas y cómo caían los hielos, los cubitos, con lo cual lo primero que hacíamos después de terminar la película, sino un ratito antes, es ir a comprar una coca bien fría. Y cuando llegamos a casa contamos a los amigos o a los, mandamos un WhatsApp hoy y les decimos, después de la película me tomé una coca con unas ganas, porque tenía unas ganas y tenía una sed, etc. Cuando finalmente sí pensamos con un poco de detenimiento, esa conducta fue totalmente estimulada por esas imágenes que tuvieron en cuenta el calor, la sed y todo un contexto que nos llevó directamente a consumir esa bebida y no otra. Esto, como decía, es un ejercicio que tenemos que hacer para trasladar esta manera de pensar en todos los ámbitos de nuestra vida, incluso social, incluso cultural. Por ahora nos quedamos con esto y continuamos con nuestras reflexiones en la próxima.